Hola, ¿qué tal? El día de hoy, para dar continuidad a este tema sobre el principio de Pascal, que de hecho ya antes había grabado un video, igual te lo voy a dejar al final en la descripción y al final del video también va a aparecer para que lo puedas consultar. Pues vamos a resolver dos problemas que tienen que ver con el principio de Pascal. Dos problemas que pueden ser cotidianos, que te puedes encontrar en la escuela o en el momento de un examen y que posiblemente repasando estos te ayuden o puedas entenderle un poquito mejor. Recomendación: siempre que trates de resolver un problema o bien estés comenzando a tratar de estudiar un tema nuevo, la recomendación es de que tomes notas y las hagas con tus propias palabras. Vayas tomando nota. Por lo tanto, te aconsejo que en el desarrollo o en el transcurso de todo el video, si de algo no lo vas entendiendo o crees que voy muy rápido o que el video va muy rápido, lo pauses, tomes nota, vayas tomando tus apuntes y lo vayas haciendo con tus propias palabras, de tal manera que cuando tengas que estudiar más adelante, lo puedas hacer sin ningún problema. Bueno, sin más, empecemos con el primer problema. Nos dice así. Dice, se desea elevar un cuerpo cuya masa es de 1500 kilogramos, utilizando una elevadora hidráulica de plato grande que es circular y tiene un radio de 90 centímetros. El plato pequeño, por su parte, que también es circular, tiene un radio de 10 centímetros. Dice, calcula cuánta fuerza hay que hacer o hay que aplicar en el émbolo más pequeño para poder elevar la carga. Es decir, para poder elevar los 1500 kilogramos que hay en el émbolo más grande. Siempre cuando se trata de resolver un problema, lo más aconsejable es de que dividas tu hoja de trabajo en 3 columnas. Cada una de esas columnas van a ser para lo siguiente: una para definir los datos, la segunda para definir la fórmula con la que vas a trabajar, dependiendo de los datos con los que cuentes, y tercera, el procedimiento, ya con los datos y la fórmula establecida. Vamos a empezar con el primer paso, que es definiendo los datos. El primer dato que vamos a definir aquí, o que salta a la vista leyendo el problema, es la masa del cuerpo, que en este caso sería la masa en el émbolo 2. Por eso lo hemos denominado M2, que es igual a 1500 kilogramos. Segundo dato, el radio del círculo más grande, es decir, el radio del émbolo mayor, que es de 90 centímetros. Tercer dato, perdón, el radio del émbolo más pequeño, que es 10 centímetros. Y finalmente nos dice o nos pide calcular la fuerza en el émbolo más pequeño, que sería la fuerza F1, si es que tomamos como referencia la imagen que tenemos acá en la parte de abajo. Ok, la fórmula del principio de Pascal nos dice, o está establecida de esta manera: el cociente entre la fuerza del émbolo más pequeño entre su superficie, la cual se mide en metros cuadrados, es igual al cociente de la fuerza aplicado en el émbolo mayor o F2 entre la superficie de este. Bueno, aquí la pregunta más importante para poder avanzar o poder seguir con el procedimiento es: ¿cuánto valen S1 y S2? Que serían las áreas, que insisto, se miden o sus unidades están establecidas en metros cuadrados. Entonces ocupamos conocer sus áreas. Tenemos un dato que nos lo da el problema: los platos o las superficies son circulares. Entonces, si queremos conocer sus áreas, pues tenemos que recurrir a la fórmula del área de un círculo, porque el dato que tenemos es el radio. El área de un círculo está definida como pi por radio al cuadrado. Entonces, con esta fórmula nosotros podemos calcular el área de S1 y el área S2. En el caso de S1, el área sería 0.03 metros al cuadrado,
Ojo aquí, los datos del radio, en vez de utilizar 10 centímetros, los convertimos a metros, que es 0.1 metros. Entonces, al sacar el producto entre pi por el cuadrado del radio, el resultado es 0.3 metros cuadrados. En el caso del área 2, lo mismo, en vez de utilizar 90 centímetros, lo utilizamos o lo aplicamos en metros, 0.9, y entonces nos dice que el área es de 2.55 metros cuadrados. Ahora sí, ya tenemos los datos completos y la única incógnita que nos hace falta es F1. Entonces recurrimos ahora sí a hacer el procedimiento. Pero bueno, les decía que ya teníamos todos los datos. Muchos dirán, ¿estás seguro? Es correcto, nos falta un dato y es el dato de F2. Pero bueno, ¿cómo lo encontramos? El problema no nos lo da. ¿O sí? La verdad es que el problema sí nos lo da, nos lo está sugiriendo. No está de manera textual, pero lo podemos deducir. Nos dice en un principio, se desea elevar un cuerpo de 1500 kilogramos. Se desea elevar. El principio de Pascal sabemos que se aplica para líquidos estáticos. Es uno de los principios de la hidrostática. Entonces, cuando un cuerpo está quieto y este cuerpo tiene una determinada masa, realmente está ejerciendo una presión sobre el suelo. Sabemos que la fuerza está determinada por la fórmula masa por aceleración. En este caso conocemos la masa, pero la aceleración, ¿cuál es? Sencillo. La única aceleración que mueve o impulsa a un cuerpo que está estático, aunque esté estático, hay una fuerza, una aceleración que lo está alando, es la fuerza de la gravedad, que en este caso es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. O sea, aplicando esta fórmula, vemos que entonces la fuerza F2, en el émbolo más grande, el émbolo de la derecha, es de 14.700 newtons. Ya con esto, pues ahora sí nos agarramos nuestra fórmula y sustituimos valores. Vemos que en la parte derecha tenemos un cociente, entonces lo primero que tendremos que hacer es calcular ese valor. El cociente entre 14.700 newtons y 2.55 metros cuadrados es de 5.764.71 pascales. Queremos conocer F1, entonces tenemos que despejar. Por lo tanto, el valor de S1, que es el área del émbolo más pequeño, de estar dividiendo pasaría a multiplicar, de tal manera que nos quede un producto. Al sacar este producto vemos que la fuerza F1, que es la fuerza que estamos buscando, es de 172.94 newtons aproximadamente. Bueno, al segundo problema. El segundo problema nos dice, calcula la fuerza obtenida en el émbolo mayor de una prensa hidráulica si en el menor se aplican 15 newtons y los émbolos circulares tienen el cuádruple de radio uno que el otro. Es decir, que el émbolo más grande es de radio 4 veces mayor que el radio del émbolo más pequeño. Ok, vamos a definir los datos. Pues en primera nos pide calcular la fuerza F2, no la sabemos. Tenemos los radios, dice que el radio 2 es 4 veces mayor que R1. R1 tampoco lo conocemos. Y finalmente conocemos el valor de la fuerza aplicada en el primer émbolo, el de la izquierda, que es de 15 newtons. La fórmula ya la conocemos, es una igualdad entre cocientes. Pero entonces la pregunta aquí es, ¿cómo vamos a resolver si no sabemos cuáles son los valores del radio 1 y el radio 2? Muy sencillo. Para poder resolver esto hay que entender una cosa. El hecho de que haya una igualdad de cocientes aquí en la fórmula quiere decir que tenemos una razón de proporcionalidad directa. Es decir, que los valores que nos den o el cociente que nos dé de este lado izquierdo nos tiene que dar exactamente igual al cociente del lado derecho. Estos cocientes son los valores de presión.
y lo sabemos por el principio de Pascal, la presión es exactamente la misma en todas partes. La presión que tenemos acá en el lado izquierdo es exactamente la misma presión que vamos a tener del lado derecho. Es decir, P1 es igual a la presión 2. Es decir, a la presión del lado derecho. Si esta igualdad tiene que mantenerse, es decir, que P1 tiene que ser igual a P2, entonces quiere decir que la proporcionalidad o el tamaño, la diferencia de tamaño entre las fuerzas y las áreas tienen que ser exactamente las mismas. En este caso el problema nos da un dato muy importante, la proporción de los radios. Los radios, el radio más grande es 4 veces mayor que el radio más pequeño. Entonces, el primer paso para resolver es calcular los radios. Para esto no tenemos ni R1 ni R2, pues nosotros los definimos. Para tal caso, R1 nosotros vamos a definirlo, o bueno, eso es una propuesta mía, ustedes le pueden dar otro valor, pero al final de cuentas el resultado tiene que ser el mismo, o va a ser el mismo. Yo definí que el radio R1 es de 10 centímetros, o 0.1 metros. Saco el área, aplicando la fórmula que ya conocemos, y sabemos que el área es de 0.03 metros cuadrados. Nos dice el problema que el radio 2 es 4 veces mayor, entonces R2, si el primero fue de 10 centímetros, R2 tiene que ser de 40 centímetros o 0.4 metros. Saco las áreas, me dice que el área es 0.5 metros cuadrados, y les decía, tengo que conocer qué tan grande es el área 1 con diferencia al área 2, o viceversa, qué tan grande es el área 2 con respecto al área 1. Entonces, para conocer esta proporcionalidad, hago la división y nos da que el área más grande del émbolo de la derecha, S2, es 16.66 veces más grande que el área del émbolo más pequeño, el de la izquierda. Si queremos conservar la igualdad entre las presiones P1 y P2, quiere decir que las fuerzas igual tienen que tener la misma proporción. Es decir, que F2 tiene que ser 16.66 veces también más grande que F1. Y bueno, ya conocemos F1, entonces lo único que tenemos que hacer para calcular F2 es multiplicar el valor de la fuerza en el émbolo más pequeño, que son 15 newtons, por 16.66. Y el resultado nos da 250 newtons. Así de sencillo. Lo vamos a comprobar. Tomamos nuestra fórmula, sustituimos valores, y al momento de sacar los cocientes, tanto de izquierda como de derecha, vemos que el resultado es exactamente el mismo, 500 pascales, conservando así la igualdad entre los dos valores de presión, es decir que P1 es igual exactamente a P2. De hecho, este mismo procedimiento lo pudimos haber aplicado en el problema número 1, y de hecho lo vamos a hacer, y haber resuelto el problema sin mayor enredo. Vamos para allá. Ya conocemos los datos, ya conocemos las áreas, sabemos que la fuerza que nos salió en el primer problema, en F1, es de 182.94. Vamos a comprobar si esto es cierto. Para ello, tenemos que conocer cuántas veces más grande son las áreas o el área S2 con respecto al área S1. Hacemos el cociente, hacemos la división y nos da que S2 es 82 veces más grande que S1. Entonces las fuerzas tienen que ser, por ende, 82 veces más grande F2 que F1. Aquí entonces lo único que tendríamos que haber hecho era calcular F2. Si entendemos que era una carga que estaba estática y que conocíamos el valor de esa masa, entonces lo único que teníamos que hacer era aplicar la fórmula de la fuerza, que es masa por aceleración, que es, en este caso sería 1500 por la aceleración de la gravedad, 9.8, y resulta que la fuerza F2 era 14.700, valor que ya conocíamos. Pero si sabemos que S2 es 82 veces más grande que S1, entonces F2 también, los 14.700, tiene que ser 85 veces más grandes que F1. Y bastaba simplemente con hacer la división.
Y efectivamente, al hacer la división, vemos que el valor que nos da o que nos resulta es de 172.94. Mismo valor que obtuvimos la primera vez que lo resolvimos, pero sin tantos cálculos. Espero que le hayas entendido, que haya resultado más fácil de asimilar este tema del principio de Pascal. Insisto, si crees que el problema va muy rápido, te invito a que repitas el video. Igual te voy a dejar el enlace, vuelvo a repetir, a la teoría del principio de Pascal, de un video que grabé previamente. Y por favor, toma nota, pausa las veces que sea necesario, regrésale y sobre todo, que las notas o los apuntes que hagas en tu cuaderno sean con tus propias palabras, para que al final cuando te enfrentes a otro problema exactamente igual o un poquito diferente, no tengas tantos problemas para resolverle. Muchas veces uno, en la forma que explica, es un poquito enredoso, entonces simplemente hay que hacer nuestros propios apuntes.